Bueno, hoy vamos a hablar acerca de una temática que es cómo realizar un óptimo proceso de consultoría tributaria, pero visto esa consultoría tributaria desde un enfoque de cómo le ayudamos a las empresas a hacer bien la gestión y el manejo de sus impuestos, ¿ok? Creo que esa parte es bien importante, digamos, porque cuando uno va a realizar, va a empezar a manejar de pronto negocios o relaciones con empresas en otros países, pues el temor es, bueno, ¿eso qué me puede implicar? ¿Sí? Porque muchas veces uno se deja llevar porque, ay, es que voy a ganar en dólares y voy a hacer un super negocio, pero digamos que eso también tiene sus riesgos, ¿sí? Y, y lo veíamos siempre cuando hablábamos en normas internacionales de información financiera, pues veíamos que existen mecanismos para uno poder, de una u otra manera, qué sé yo, cuando uno va a hacer un negocio en el exterior y lo va a hacer con una moneda extranjera, pues el temor que radica ahí es, bueno, ¿qué tan volátil es esa moneda? Por lo general, todos los negocios se hacen en dólares, dólares americanos. Entonces, con la situación propia del país y la fluctuación, como se está comportando el dólar y todo lo que trae consigo, pues como que uno dice, miércoles, ¿será que sí voy a recibir? Porque yo hago unas cuentas y digo, bueno, si el dólar está, qué sé yo, 4.800 pesos, posiblemente me van a pagar esa cantidad de dólares, me las pagan en mes y medio, ¿a cómo va a estar el dólar en mes y medio? ¿Sí? Y entonces de pronto usted mira, no, pero pues uno saca las proyecciones del Banco de la República, sí, es válido y eso es una muy buena técnica, pero no siempre es tan acertado. ¿Por qué no es tan acertado? Porque estamos trabajando con datos históricos, con datos del pasado, con datos en donde en esa foto de tiempo pudo haber pasado algo, algo que hizo que se subiera el dólar o hizo que se bajara, y ese tipo de situaciones hacen que de una u otra manera las cosas cambien. Entonces, partiendo de ese tipo de situaciones, eh, digamos que el empresario tiene muchos temores, ¿sí? El empresario cuando va a hacer una transacción en dólares y esto, pues al comienzo es contento, pero después dice, bueno, ¿yo cómo aseguro una tasa representativa del mercado que me sea favorable? Entonces, pues ya ahí digamos que uno puede empezar a trabajar con futuros, con este tipo de derivados, pues para mirar hasta dónde puede llevar ese tipo de negocios. De pronto, cuando uno se pone a manejar derivados, tiene una implicación y es que eh, el desconocimiento, ¿sí? Si la persona no está plenamente convencida, si no conoce realmente qué es el derivado, pues digamos que ahí nos toca a nosotros como contadores entrar a decirle qué tanto le conviene a la empresa o qué tanto le puede llegar a resultar desfavorable ese tipo de transacción. Entonces, hay que evaluar muchas alternativas, ¿sí? Hay que mirar si esos productos que vamos a exportar en el otro país están grabados, ¿sí? Que esa es básicamente la situación que hoy en día está viviendo China. China, ¿alguien conoce la situación de China hoy? ¿En qué sentido, profe? Básicamente en la parte económica, ¿sí? Les voy a dar un poquito de contexto a ver si alguien de pronto ha escuchado algo. Y no vale que se pongan a mirar por Google porque esto es charladito. Pero, pero imagínense que China tiene ahorita un gran problema y es que desde la época de Donald Trump con America First, él básicamente lo que quería era proteger la economía norteamericana. ¿Y cómo protege uno una economía? Pues poniendo unos aranceles altísimos a los productos que se están importando. ¿Ok? Entonces usted favorece y eso hace que traer productos del exterior sea mucho más costoso y más caro todavía tratar de comercializarlos dentro del país. Entonces lo que hizo Donald Trump fue subirle los aranceles a China. China comienza a ver cómo se le disminuye los productos que está acostumbrado a exportar y entonces empieza a resentirse y a decir, bueno, pero es que Estados Unidos, ¿qué me está? Y Estados Unidos es un gran mercado para todos los productos chinos. Entonces, digamos que comienza a protegerse
la economía de un país bajo esas medidas. Y eso se conoce como el proteccionismo. Entonces, cuando a usted le aplican esas tasas altas para poder meter sus productos dentro de un país, usted comienza a mirar otras alternativas. Con ese contexto, ¿saben qué está pasando con China hoy? Si no, frescos, no hay ningún problema, pero si alguien quiere contar, sería chévere. Listo, entonces, pues imagínense que a raíz de esos aranceles tan altos, ¿qué optó China ahora por hacer? Llevarse sus empresas a México. Un poco también presionado por los mismos importadores gringos, que lo que le hacen es, obviamente, usted le compra los productos a China, pero incurre en esos fletes. Y los fletes de China a Estados Unidos, pues es un trayecto largo, ¿no? Más si lo hace por el Pacífico, que es más largo todavía, por eso es que no hay vuelos sobre el Pacífico, porque es muy extensa esa zona. Entonces, digamos que resulta más costoso traer los productos de China y fuera de eso, digamos que eso le sube el precio a los bienes. Y aparte, meterlos dentro de Estados Unidos le vale muchísimo más. Entonces, digamos que no resulta ser un buen negocio para China. Entonces, los importadores norteamericanos le dicen a China, bueno, hermano, eh, por ejemplo, la Ford en Estados Unidos le dice, hermano, mire, yo le compro a usted todos los rines, necesito que se salga de China, me traiga su fábrica aquí a Estados Unidos, nos evitamos los aranceles altos porque ya es Made in México, ya no es Made in China, sino Made in México. Entonces, eso abarata los costos, no tiene las restricciones que tiene los productos traídos específicamente de China y gracias al Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, pues ese tipo de productos fluyen de una mejor manera. Entonces, hoy en día, todo el norte de México se está llenando de pura empresa china. ¿Ok? Que eso se le va a convertir en un problema a México en algún momento porque Estados Unidos va a decir, bueno, pero entonces lo estamos beneficiando a usted, México, con un tratado de libre comercio entre dos potencias, Canadá y Estados Unidos, y usted no responde trayendo, dejando meter empresas chinas ahí. Pero obviamente es que el mercado gringo está obligando a que esas empresas chinas se instalen en México. Y esto pues obviamente va a traer mucho empleo para, digamos que para el mismo México y obviamente pues para México, si eso le va bien a México, pues muchos latinos tenderán a irse a México con el propósito de pronto de instalarse allá y de buscar un mejor empleo, unas mejores opciones. ¿Por qué? Porque pues se van a instalar todas estas empresas allá. Entonces, pues digamos que eso a mediano plazo puede que funcione, ¿sí? Pero estoy más que seguro que si cuando empiecen las elecciones presidenciales en Estados Unidos, pues, y que va a salir Trump y obviamente los republicanos, pues lo primero que van a hacer es van a empezar a controlar a México frente a eso. Y ya dieron sus primeras punzadas y es el tema de cómo con esto de secuestro de esos cuatro norteamericanos, y de los cuales mataron dos, pues que ahora quieren meter ejército dentro de México para ver cómo ayudan a combatir, entre comillas, a los narcotraficantes. Entonces, digamos que eso puede llegar a salirle mal esa jugada a México, pero mientras explora qué tan mal le puede salir, pues aprovechará y obtendrá los mejores beneficios. ¿Ok? Entonces, mire que los países hacen eso. Y las empresas, bueno, aquí no es que a Xi Jinping se le ocurrió, ay, vamos a llevarnos las empresas para China, para México. No, fueron los propios empresarios norteamericanos los que le dijeron a China, traigan sus empresas acá a México, nos beneficiamos por todo lado y me queda más barato, no incurre en tanto pago de fletes, es mucho más fácil el transporte de México a Estados Unidos que de China a Estados Unidos con todo lo que eso implica. Entonces, digamos que desde ese punto de vista se abre todo un mercado y se abre una gran cantidad de posibilidades. En ese orden de ideas, entonces, empiezan los empresarios también a mirar. Cuéntanos, Claudia. Y es que iba a decir que ahora que usted dice eso, pues se abre también un problema gravísimo con el tema del fentanilo, que precisamente es producido con una materia prima que es de origen chino.
Y el fentanilo se está convirtiendo en un problema gigante de salud pública en los Estados Unidos. Entonces es un peligro grande, me parece a mí. Sí, pero ven, yo he escuchado hablar del fentanilo y todo esto, pero ¿qué tipo de materia prima es o qué hacen con eso? ¿Es El un químico? fentanilo es una, es como, ¿cómo se llama eso? Es que no sé el nombre. Como decir la ¿Mineral? cocaína, pero es Ah, un, ¿cómo se llama? Un ¿qué? coso que genera ¿Alucinógeno? adicción, pero 10 veces más que la heroína. Y, Wow. y que es producida a partir de unos insumos cuyo origen es chino. Entonces, ahí es donde yo veo el peligro. Y además que está generando muchas más muertes que la misma cocaína y heroína sumadas. El fentanilo, por eso esos son, digamos, los barrios zombies que hoy eh, publican en los Estados Unidos de personas que desafortunadamente caen en esa adicción que es tan poderosa y les está generando unos gravísimos y crisis a nivel de la salud pública en Estados Unidos. Oye, qué vaina, pues sí lo había escuchado el fentanilo, pero yo sinceramente pensaba que era un mineral. No me imaginé No, que era ahora los carteles de la droga están, les está siendo mucho más rentable traficar el fentanilo que otros productos. Está casi que desplazando ese mercado. miércoles. ¿Y tú crees que sería una buena opción legalizar la droga? Profe, la verdad, sí. Yo Ok, ya me no, está convencí que bien. Mm. esa guerra contra las drogas fue infructuosa, además que generó tanta corrupción y no, el resultado nunca se vio. Por el contrario, todos los carteles de la droga y especialmente en México se aliaron con los gobiernos. Todos los últimos sexenios de gobernantes en México están manchados por sus conflictos con los narcotraficantes, al punto que hace muy poco tiempo condenaron declararon culpable a Genaro García Luna, que era el secretario de Seguridad Pública de México en el sexenio de Felipe Calderón y de Vicente Fox. Es decir, son 12 años que ese señor estuvo como máxima cabeza de los temas de seguridad manejando la AFI, que es la Agencia Federal de Investigaciones, y él estaba coludido totalmente con los carteles. Lo llevaron preso en el año 2019 y hace 15 días lo declararon culpable en un juzgado en Nueva York. Pues Y mira, todas pues. las consecuencias que de ahí se van a derivar. Y eso evidencia la colusión de los carteles con los gobiernos. Sí, es que desafortunadamente se impregna todo y pues es más, todavía uno ve, a veces yo pienso y digo, pero los bobos somos nosotros que no estamos metidos en eso, porque acá de Colombia pues uno sabe más o menos quiénes son los que todavía siguen exportando droga y todo este tipo de cosas. Es un negocio que no se va a acabar, pero sí, yo también soy de la corriente de legalizar eso porque pues, ¿qué hacemos? ¿Sí? Se ha legalizado alcohol, se han legalizado más cosas y Por ahora lo pues menos nos quedan los impuestos. exacto, nos queda un ingreso ahí y eso ayudará a abaratar costos y disminuirá de pronto, desalentará a los carteles porque ya no va a ser tan atractivo, dejarán de ser tan violentos, en fin, yo creo que son más los beneficios que traen. Ahora, que en tema de salud pública, sí, claro, eso va a ser un problema y todo, pero digamos que el problema ahorita está en el nivel de violencia tan alto que se vive en las regiones en donde se producen esas actividades cocaleras. Y segundo, lo, lo golpeado que queda el campo y puntualmente el campesino, porque pues básicamente lo arrinconan y lo hemos visto acá en Colombia. Es un campesino al que le proponen, oiga, deje de sembrar plátano, deje de sembrar yuca y más bien póngase a sembrar coca, que yo le traigo el camión, yo le compro acá, se la pago en efectivo, usted no va a tener ningún inconveniente y yo me le... Es decir, si algo tienen difíciles los campesinos es sacar sus productos de las fincas. Y aquí con todas las comodidades que le dan, porque el narcotraficante es inteligente, él sabe que eso es algo que le va a servir más al campesino. Y si el campesino
mira que le están pagando bien, porque lo pagan bien, y fuera de eso es en efectivo, le cumplen con el pago, pues es el mejor negocio. Entonces, digamos que mire, y con todo eso, yo creo que he hablado en alguna otra ocasión acá, frente al tema de estos agricultores que se unieron en el Putumayo y crearon una página web en donde comercializan sus productos. Entonces ahí venden pimientas, venden ajíes, venden productos artesanales, muy propios de la región y son muy bonitos y muy chéveres. Se llama la tienda de la empatía. Y uno dice, ¿cómo diablos esta gente teniendo, o sea, viviendo en el corazón del narcotráfico, en el corazón de la coca, viviendo allá en el Putumayo, y tras del hecho se dan el lujo de decir, no, mire, sabe que yo me opto por lo legal y voy a mirar cómo salgo de este tipo de actividades ilícitas? Pues obviamente uno también piensa en la familia, piensa en los hijos, pero es que desafortunadamente en el campo no hay opciones, ¿sí? Cuando usted ve que le toca mandar a su hijo a caminar 4, 5, 6 kilómetros para que llegue a la escuela, luego que otra vez que se devuelva con todos los peligros que eso implica, pues usted no le ve futuro al tema. Entonces opta por la fácil, pero con todo y lo fácil que se las ponen los narcotraficantes a este grupo de campesinos y ellos decidieron irse por lo legal. Entonces a veces uno dice, sí, esas historias suenan un poquito románticas, un poquito traída de pronto del cine, pero son cosas que son reales vuelvo y digo, es que lo que sufre un campesino para sacar sus productos es terrible porque no hay vías, no hay nada. Entonces todo eso empieza a subirle los costos a él y ya empieza el campesino a sufrir directamente para poder llevar sus productos y poderlos comercializar y poder recuperar algo de su inversión. Entonces, frente a eso, digamos que el caldo de cultivo está totalmente abonado, como se dice, para que se siga creciendo ese mercado del narcotráfico, pues debido a lo que les estoy diciendo. Pero vuelvo y digo, el tema de cómo las familias campesinas con todo y eso y dan el paso hacia la legalidad y uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué lo hace? ¿Sí? Sí, básicamente en el campo hoy en día no hay opción. Esperemos a ver qué pasa con la reforma agraria que empezó pues con mucho impulso y se fue apagando y se fue apagando y que entonces ya no había plata para comprar las tierras y bueno, en fin, todo lo que hemos escuchado, pero pues esperemos, yo quedaría satisfecho si este gobierno le mete la mano al campo. Con que haga solamente eso, ya quedo tranquilo porque sé lo difícil que resulta ser este tema para la economía nacional. No sé si alguien quiere complementar algo. Yo una vez en una clase, esto es anécdota, una vez en una clase me puse a decir, cuando estaba criticando es que se pone una a criticar las vainas y se meten unos líos. Entonces, en una sesión, me puse a criticarla, bueno, lo llamé la sesión, yo trato de ponerle a las sesiones nombres, pero a veces con los nombres se me pegan unas despistadas. No sé si pudieron asistir a la sesión que se hizo en la Semana del Contador, que el título de mi presentación era No eres tú, soy yo. Y nadie sabía nada. Yo decía, pero si ahí decía más o menos una breve introducción de qué era eso, cuando me decían, no, pero era que no se sabía de qué era el tema. Yo decía, no, pero ¿cómo que no? Si yo coloqué la introducción y pues, un abrebocas sobre, pues, para que más o menos se encaminaran hacia donde quería llevar la charla. En fin, el tema fue que cuando me puse a dar hacer esa crítica en una sesión, lo llamé las luces y sombras de la reforma de Carrasquilla. Me acuerdo porque los nombres son muy particulares. Entonces, básicamente, empecé a decir, pues, lo bueno que tenía, porque esa reforma tenía cosas muy buenas, tanto así que, pues, Petro rescató muchas cosas de esa reforma. Tenía cosas crueles, que como meterle IVA al servicio funerario en plena pandemia, pues, no tenía presentación. Eh, pero tenían también muchas cosas malas. Entonces, terminé eso y dije, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿De dónde sacamos plata? Entonces yo le di unas alternativas.
se me formó un problema, ustedes no se imaginan, porque una de esas propuestas que aquí ya lo cuento como anécdota, no lo van a tomar personal, ni mucho menos, pero dije, no, yo le cobraría impuesto a las iglesias. Ahora, impuesto, perdón, disculpen, impuesto es, no es que las iglesias no paguen impuesto, es que paguen renta, que declaren y paguen renta, porque hoy en día están exentos, o sea, presentan su declaración, pero no, pero sin pago. Pero yo sí decía, no, pues hay que echar mano de otro lado y pues se me hace que la iglesia es un buen mecanismo para ese recaudo. Ustedes no se imaginan el problema que se me armó. Fue difícil porque obviamente uno pisa callos con ese tipo de comentarios y claro, me decían, no, pero las iglesias sí pagan impuestos. Y yo, sí, entiendo que las iglesias paguen impuestos porque obviamente compran. Eh, bueno, Jenny es de la corriente. Eh, sí, cuéntanos, Claudia. Es que yo creo que ahí sí hay que hacer una precisión, porque las iglesias para el desarrollo de su actividad espiritual, pues no, pero como las iglesias alrededor tienen unos negocios, entonces sobre los negocios o actividades que no sean propias del culto, lo normal y lo natural es que deberían pagar, ellos no deberían tener privilegios porque hagan actividades extracurriculares, por decirlo entre comillas, actividades que no tienen que ver con el giro ordinario de su negocio. ¿Cuál es el giro ordinario de su negocio? Pues los cultos, la celebración de las Eucaristías o como se llamen en cada uno, o el contacto con sus fieles, el crecimiento espiritual, la generación de valores, todo eso es tan importante y eso es educativo, no debería, no tendría por qué ser sujeto de impuestos, pero actividades alrededor y que las iglesias desafortunadamente se han aprovechado porque encontraron pues claramente una vía, ¿sí? Una vía para evadir impuestos. Entonces, sobre esas otras actividades distintas, propiedad raíz inmobiliarias, alquileres, arrendamientos, eventos y cualquier otra cantidad que no tenga que ver con los cultos, sí deberían pagar impuestos, profe. Sí, no, está perfectamente claro. Es más, yo soy partidario es decir, poder tener ese equilibrio espiritual es sano para la persona, ¿sí? Y eso lo encuentra uno en iglesias sana, ¿cómo es que le dicen ellos? Pues sí, sana convicción, sana doctrina, es que le llaman. Entonces, pues digamos que eso le ayuda a las personas. Yo conozco casos en donde han restaurado matrimonios, ¿sí? Han rescatado hijos de adicciones y esa labor es muy loable, pero perfectamente de acuerdo contigo. Esas otras actividades anexas que están ahí, que, que van adheridas a la iglesia como tal, sí totalmente tienen que cubrir ese tipo de impuestos. Lo que pasa es que hoy en día pues, se ha vuelto un fortín político, ¿sí? Entonces ya tiende a desdibujarse y cuando usted ve que en el púlpito se suben políticos de problemas, políticos que uno no les cree, entonces como que dice, bueno, esto se está desdibujando también porque uno va como fiel, como creyente, buscando una ayuda o por lo menos un consuelo o escuchar otras cosas, ¿sí? Y llega un político de estos, entonces como que uno se desanima, como que uno dice, bueno, esta vaina ya empezó a desdibujarse, entonces cada quien busca, pues, respetando dentro de todos los parámetros, pero uno dice, bueno, aquí ya como que no aplica, ¿sí? Entonces, pero sí soy consciente que uno necesita ese equilibrio espiritual, eso ayuda y es una herramienta fuerte, sobre todo cuando la persona o la familia tiene problemas. Entonces, sí soy convencido de esa ayuda que las iglesias prestan. Pero ya digamos que, tal cual como lo plantea Claudia, el hecho de tener otro tipo de actividades conexas, hay universidades que pertenecen precisamente a las iglesias y que pues uno dice, bueno, a costilla de los fieles, pues se levantó el tema y ese sí es un muy buen negocio para ellos. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, sí esas otras líneas de negocio que surgen ahí alrededor de una iglesia, sí debería ir grabado. Pero sí, básicamente eso tiende a ocurrir. Son situaciones que hay que evaluar y hay situaciones que hay que mirar cómo se trata
de obtener más recursos porque, pues, tal y como lo decíamos en la sesión de la semana pasada, en la Semana del Contador, pues era básicamente una crítica pues a tanto subsidio que se pretende o que quiere vender Petro en su gobierno. Y a la larga uno dice, bueno, pero pucha, ¿de dónde va a salir todo ese billete que se necesita? ¿Sí? El subsidio del SOAT, yo, ese se nos va a volver otro subsidio a la gasolina, eso va a dispararse, va a crear un hueco fiscal, eh, pero hay cosas que son necesarias, ¿sí? El subsidio al adulto mayor que no tiene pensión. eh, hay muchos programas que uno dice, bueno, eso sería chévere, pero, pero pues habrá que mirar realmente si se tiene el músculo económico para poder soportar ese tipo de situaciones, hasta dónde podremos llegar y qué tanto eso se pueda hacer viable en el corto o mediano plazo para que pues, logre llegar a ser sostenible de ahí en adelante. Y obviamente sí, pues habrá que mirar hasta qué punto ese tipo de subsidios se hacen temporales, porque yo creo que esa es una cualidad que debería tener todo subsidio, un vencimiento, ¿sí? Tener subsidios perpetuos también malacostumbrar a las personas, ¿sí? Reitero, hay personas que lo necesitan, ¿sí? Y uno lo veía, no sé si han tenido oportunidad de ver esas punzaditas que están soltando a través de la reforma laboral y la reforma pensional, en donde dicen que pues quieren o que están proponiendo pues que a cada mujer por hijo le reconozcan un año de pensión. Pues eso sí me hace loable, ¿sí? Es que si alguien, y no quiero ser el feminista del grupo, pero, pero si alguien merece ese tipo de reconocimiento son las mujeres mismas, ¿sí? Y especialmente las mamás. Eh, ¿Por qué? Porque pues uno sabe eh, mi esposa, hablándolo ya desde el tipo personal, ella sacrificó su crecimiento profesional por los hijos, ¿sí? Entonces, pues eso sería chévere que ese tipo de beneficios se les reconozca a las mujeres y que esto equilibre un poco más, ya hablando en términos de equidad, que esto logre eh, mejorar los indicadores de pensión de las mujeres, porque vemos que de cada tres, de cada cuatro, solo se pensiona una mujer y los otros tres hombres. O sea, de cada cuatro personas que se logran pensionar, una es mujer. Entonces, mire que la proporción es muy inequitativa y eso es lo que hay que tratar de mirar cómo se puede equilibrar el tema. Eh, y los subsidios, pues también un poquito hay esos highlights de la sesión de la Semana del Contador, era pues básicamente que tratar de mirar cómo se puede, que esos subsidios pues primero tengan un vencimiento, que lleguen realmente a las personas que se necesitan que lleguen, ¿sí? Lo cual no es fácil, ya ahí se genera un gran boquete de seguridad porque ni entre las mismas entidades públicas se hablan ellos con sus sistemas de información, eso es un complique, ¿sí? Entonces, imagínese ahora tratar de decir, sí, a usted sí lo doy subsidio, a usted no, ¿sí? Porque pues decíamos también ahí que un criterio perverso es tratar de utilizar el estrato como ese filtro para decir a los de estrato uno 2 y 3 les damos subsidio y al resto no. Pues todos sabemos que en el estrato uno 2 y 3 ahí hay familias que no merecen el subsidio, pero por estar ahí vinculados, pues digamos que se lo ganan. Entonces, todo ese tipo de cosas habrá que analizarlo, habrá que mirarlo de alguna forma, pero eso requiere de una transformación, requiere de un cambio de mentalidad, tratar de mirar hacia futuro. Y pues aquí cuando se trata de hacer ese tipo de cosas, pues se pisan muchos callos que levantan ampolla y ese tipo de ampollas son las que realmente generan toda la discordia y que no, pero que mire que es que las EPS, hoy en día las EPS son pues lo máximo, ¿sí? Y yo aprovecho y les cuento, o sea, a mí se me hace, y es una óptica muy personal, no quiero que se van a molestar o incomodar, pero desde mi experiencia, eh, a mi esposa le dio una trombosis, ¿sí? Y pucha, yo decía, pero ¿por qué no la atienden? ¿Sí? Y la llevaron a una clínica
es buena, la cardioinfantil. Y no, la tenían ahí. Y yo llegué, cuando la veo completamente entubada, blanca, yo dije, no, esta mujer se me va a morir. Entonces, yo decía, bueno, pero, el médico me dijo, ¿usted es el esposo? Le dije, sí, soy yo. Me dijo, mire, pasa esto, ella tiene un trombo en tal lado, el cerebro no le está llegando oxígeno, no le está llegando sangre, en fin, era un panorama terrible. Y yo le dije, pues, doctor, ¿qué hay que hacer? Me dijo, no, pues vamos a operar, vamos a abrir en la ingle, a los dos costados, me voy con un catéter por un lado, me voy por otro con otro catéter, por otro lado, por la arteria, y vamos a tratar de llegar al cerebro y destruir el trombo. Yo le dije, no, perfecto, porque uno en ese tipo de escenarios, usted se imaginó, yo me imaginé a mi esposa que la calveaban, que la iban a abrir la cabeza completamente. Era el peor escenario. Cuando este tipo me dice, no, nos vamos por las arterias, yo decía, qué bendición, pucha, esto, cómo ha avanzado la ciencia, ¿sí? Y dije, no, doctor, de una. Me dijo, no, pero ahora estamos esperando la autorización de la EPS. Y yo, autorización, pero si ya usted sabe el diagnóstico, sabe lo que hay que hacer, ¿por qué no le interviene? Me dijo, no, es que de pronto no nos pagan. Yo le decía, no puede ser que la vida de mi esposa dependa de una mesa de dinero de una EPS. ¿Y sabe cuánto la tuvieron? 5 horas. Hasta que llegó la bendita autorización y el médico salía y me decía, hermano, cada hora que pasa, la probabilidad se va perdiendo. Es más, él no me hablaba de horas, sino de minutos. Me decía, la probabilidad va disminuyendo. ¿Por qué? Porque por cada segundo se le están muriendo miles de neuronas a ella. Y si se salva, porque él sí me dijo, el 80% de las personas que les hago esa cirugía se quedan en sala. Yo decía, no, no puede ser, o sea, y qué pena que les cuente algo tan personal, pero es simplemente para dar contexto de lo que realmente está pasando. Entonces, yo digo, depender de una decisión de esas, que un tercero ajeno, que no tiene la más mínima conciencia ni convicción de lo que es la vida humana, le interesa la plata, tiene injerencia para tomar la decisión de si operan o no a alguien. Conozco el caso de otra persona, un señor, va donde el médico, lo escalan, lo mandaron al oncólogo, cáncer en el estómago. El señor de una, el médico le dijo, señor, nos vamos desde cirugía porque usted hay que operarlo ya para poder evitar que eso vaya a esparcirse, ¿ok? Entonces el señor dijo, pero entonces tiene que llevar esta autorización, legalizarla, o sea, hacer todo el trámite y que le autoricen la operación. 7 meses duró. Cuando llegó al séptimo mes, el médico le dijo, no, hermano, yo lo siento, pero ya no lo puedo operar. O sea, el tema ya ha avanzado mucho, lo dejaron mucho tiempo en espera, yo ya no me atrevo a operarlo porque es un riesgo. Mi recomendación, vaya para la casa, disfrute con su familia lo que más pueda, porque el tema ya está crónico. Entonces, ese tipo de cosas, la bendita autorización, la bendita aprobación de si le permiten a usted entrar o no a cirugía, yo digo que eso es lo malo, eso es lo realmente malo que tiene este sistema hoy en día. Pero entonces tan es así que vemos cómo la gente empieza a decir, no, 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 pero mi EPS funciona y puede que le haya funcionado a esa persona. Pero cuando a usted le pasa algo como lo que me pasó a mí, pero no tanto a mí, sino a mi esposa, pues yo digo, no, esto hay que cambiarlo, ¿sí? Eh, las enfermedades mentales, Dios no lo quiera, que ninguno de ustedes vaya a tener un evento de eso en su familia, pero el único tratamiento que hay es farmacológico. O sea, es tele y tele y tele y tele, solo pastillas y medicamentos. Y eso no ayuda a la persona en muchas ocasiones, ¿sí? Porque ese tipo de medicamentos son adictivos y traen unas consecuencias en hombres. Y si quieren, los invito a que consulten ahí por en YouTube un documental que hicieron de este canal DW en Alemania acerca de ese tipo de medicamentos que son adictivos en algunos hombres, genera impotencia, en fin, tiene unas consecuencias graves que por tratar de solucionar una cosa, pues se deterioran otras y pues la persona da como la sensación que nunca se va a poder recuperar, ¿sí? Entonces,
ese tipo de cosas, cuando usted ve que el panorama no es el mejor, que, que, que hay personas que no están realmente preparadas, que los médicos como tal, que tienen que atender ese tipo de cosas, están contra reloj, no pueden tomar decisiones ellos mismos, pues es muy difícil. Entonces, pues uno también dice, bueno, ¿hasta dónde puede, digamos que en la propuesta de la reforma a la salud, se propone un comité médico que sea el que tome la decisión de si se opera o no se opera, ¿sí? Y por eso ahí era donde la ministra decía, es en donde los médicos tenemos que ser juiciosos y muy responsables frente al tema de, ok, cada cuánto vamos a dar resonancias, autorizaciones para electroencefalogramas y todo este tipo de cosas que realmente son costosos, que le cuestan mucho al, al sistema de salud y pues digamos que el hecho de que ahora no sea una mesa de dinero la que tome la decisión, sino que sea una junta médica como debe ser, pues también lleva a que este tipo de cuerpos médicos pues sean también responsables y pues traten de una u otra manera hacer una mejor medición. Pero yo les digo, si a mí me dicen, ¿quién quiere que tome la decisión? ¿Una junta médica o una mesa de dinero? Yo a ojos cerrados me voy con la junta médica. Así me, me, me pinten una operación, eh, se, qué sé yo, hoy en día hacen apendicitis por la paroscopia, entonces no, que ya no, que es que si se hace por la paroscopia es muy costoso, entonces la vamos a hacer normal o al antiguo, pues no, pucha, hágalo, pero ya, sí, o sea, no le den largas al tema porque es que ahí es en donde se complican las cosas. Perdón que les haya contado cosas que de pronto pues no vienen al caso, pero digamos que eso son situaciones que a veces se tratan de pasar por debajo, ¿sí? Y soy consciente que no todo el mundo le ha ido mal con su EPS ni han tenido inconvenientes de esos, pero sí digamos que cuando usted ve la vida en peligro, ahí es cuando usted se cuestiona realmente este tipo de cosas. Entonces, volviendo ahora sí a lo tributario, perdón, porque eh, el tema se nos desvió y estoy con la misma diapositiva desde hace rato. Entonces, digamos que hablando desde el punto tributario, pues hay que entender que en nuestro país, al igual que en muchos otros países en vía de desarrollo, y digamos que siempre nos comparamos, el compararse no es malo. El compararse es tener métricas y poder decir, bueno, ¿qué está haciendo ese otro país que está bien y qué estamos dejando de hacer nosotros que estamos mal? Entonces, que eso era un poco, todo ese poco de gráficas que mostré en la charla del Día del Contador, que iba muy orientado a eso, a tener cifras y esa interpretación de gráficas que nos dieran luces sobre qué tan bien o qué tan mal estábamos. Y veíamos que cuando nos comparábamos con las economías más fuertes del continente, Chile, Perú, Brasil, México y Colombia, pues veíamos que había una constante y era que los más malitos, los que más sufrían o las economías más volátiles en muchos aspectos eran la colombiana, la brasilera y la eh, mexicana. Y un poco más organizada, perdón, eran las más volátiles, eran la mexicana, me equivoqué, son la chilena, la brasilera y la colombiana, las más volátiles. Y las más organizaditas terminaban siendo un poco México y Perú. Entonces uno decía, bueno, ¿qué están haciendo en esos países que lograron controlar su inflación, que lograron llegar al techo de la inflación en un tiempo mucho más corto, que pudieron cumplirle a sus habitantes con los subsidios que había que cumplirles en época de pandemia, pero que eso no se perpetuó, sino que tuvo una fecha de vigencia? Ese tipo de cosas lo llevan a uno a decir, bueno, ¿por qué no hacemos lo mismo acá en Colombia? Entonces, cuando usted se pone a hacer ese tipo de análisis y de comparaciones, pues empieza a llegar a empieza a llegar a unas conclusiones eh, que son mucho más fuertes, ¿sí? Por ejemplo, y lo decía ese día, era básicamente el tema de ese descalabro que está viviendo hoy en día Perú, con toda su inestabilidad política, pues eso mismo que fue lo que vimos nosotros en el 2021, por ahí en el mes de abril, que con todo el paro nacional, pues lo que llevó fue a que nuestra inflación se disparara y llegara hasta donde está el día de hoy, ¿sí? Con
el agravante para Colombia, que la tasa representativa del mercado también se disparó y perdimos entonces el grado de inversión. Entonces se nos formaron a nosotros una gran cantidad de problemas que posiblemente Perú no los vaya a tener, aunque su inestabilidad y sus protestas han sido más perdurables en el tiempo que las de Colombia, pero posiblemente la inflación no llegue a ser tan escandalosa como lo fue acá en Colombia. Posiblemente su moneda no se devalúe tanto como le pasó a la colombiana. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que empezar a mirarlas, pero mirarlas con detenimiento, más que con ese fervor político, es realmente sentarse y poder poner en una balanza lo que está pasando y hacia dónde podemos llegar y de alguna manera ser proactivos y poder aportar con soluciones frente a eso. Entonces, digamos que lo que vamos a ver en esta sesión es, ay, perdón, ahí no tengo no hice el- la tabla de contenido. Bueno, pues básicamente vamos a ver cómo nace la obligación tributaria, que ya todos sabemos, eso tiene un gran componente constitucional, perdón, tiene un gran componente constitucional. Eh, tengo toses porque esta mañana hubo que salir corriendo. Yo creo que a muchos de ustedes también les tocó salir corriendo. Y la madrugada no estaba como tan calientica. Entonces, ahí hay rezagos de eso. ¿Cómo nace la obligación tributaria? Hablaremos de qué es eso de la evasión, qué diferencia hay entre qué, qué diferencia hay frente a la elusión, es decir, comparando la evasión con la elusión y cómo realizar un buen proceso de optimización. Entonces, podemos empezar por decir que eh, una de las obligaciones fiscales que tiene todo contribuyente es la de pagar el impuesto y digamos que hay impuestos de impuestos, ¿sí? Ya ustedes saben cuáles son los dos impuestos que más recaudan en el país. El IVA y la renta. Perfecto, esos son los impuestos líderes en recaudo y son de esos impuestos de los que vive el gobierno, de los que está pendiente de, oiga, hay que cobrar esa plata y digamos que eso lleva a que se empiecen a generar nuevas opciones. Entonces, cuando estábamos en procedimiento tributario por allá, porque ustedes ya van Profe, de salida, disculpa. dime. ¿Estás mostrando algo en la diapositiva? Es que solamente se ve el Eh, título de obligación tributaria. no, la tengo ahí en pausa. Ah, Es ok, que perdón. aquí me sale lo de la Constitución, pero no, y te agradezco porque me pasa. Yo me meto, o sea, cuando yo me pongo a hablar, ¿qué hago? Yo me agacho para no distraerme y poder llevar el hilo de la conversación. Si no, me pego unas pérdidas terribles. Entonces, básicamente, al gobierno nacional le preocupa mucho poder tener una optimización de buen recaudo específicamente en esos dos impuestos. No es que los otros no recauden, lo que pasa es que recaudan tan poco y demandan tanto esfuerzo por la hacienda pública. Cuando digo hacienda pública, digamos que estoy haciendo referencia básicamente a esos impuestos territoriales, al impuesto predial, al de vehículos, al, al impuesto al consumo a las bebidas alcohólicas, a los cigarrillos, todo ese tipo de impuestos que son pequeños, pero que son básicamente el sustento de esos territorios, de esos municipios y de esos departamentos. Entonces, cuando usted se pone a mirar lo que le cuesta a la nación cobrar ese tipo de impuestos, es un desgaste muy alto en comparación a lo que se recauda. Se recauda muy poco. Entonces, eh, digamos que frente a ese tipo de situaciones, eh, como que desaniman el tema. Entonces, y básicamente cuando el gobierno dice, no, mire, ¿sabe qué? Yo le meto el diente básicamente a renta y a IVA. Y le hace con algo más de ganas a la retención en la fuente, pues porque sabe que es un anticipo, y por ahí, pues, digamos que le llegan también unos buenos recursos, pero básicamente se enfila baterías es hacia esos, hacia renta y hacia IVA. ¿Y qué pasa? Que, pues sí, chévere que los municipios y los departamentos fueran autosostenibles. No lo son, ¿sí? Tienen un gran componente de... Es más, permítame, voy a mostrarles unas gráficas que tengo frente al tema de... Regálame un minutico,
Pero creo que es conveniente mirar este tipo de cosas porque eso nos da luces frente a lo que, hacia donde queremos llegar. Entonces, básicamente, cuando el gobierno pone en una balanza los impuestos que debe recaudar y el esfuerzo que le cuesta recaudar esos impuestos, pues dice, no, yo me centro básicamente en los que realmente me van a generar unos buenos ingresos a nivel de recaudo y partiendo de eso, pues digamos que toma la decisión de hacer un mejor recaudo. Entonces, por lo menos llegamos a esto. Eh, es esto. Entonces, cuando uno empieza a mirar básicamente eh, lo que hacen este tipo de recaudos de impuestos, estos son básicamente los ingresos que reciben los municipios y los departamentos. Entonces, el que más recauda es el de industria y comercio, que tiene todos los problemas del mundo, ¿sí? Es más, se está mirando cómo poder reformar ese impuesto, pero este recauda 8.4 billones de pesos a nivel nacional, ¿sí? 8.4 billones. Y todo lo que implica liquidarlo, pagarlo, y cuando usted va y lo paga, se equivocó en algo y le llegó una sanción. Entonces, ese tipo de cosas duelen y cuando a usted le duele porque se equivocó o porque no tenía clara la norma, porque aparte de eso, todo eso es bien enredado, entonces usted como que se desanima y dice, no, mire, ahora, por querer pagar, por querer hacer las cosas bien, ahora tengo una multa, estoy endeudado con la hacienda pública y ahora tengo que mirar cómo logro ponerme al día. Entonces, eso lleva a que se incentive de una u otra manera la evasión. Y así sucesivamente, el predial recauda 8 billones a nivel nacional con todos los problemas que tiene el predial, sobre todo en temas de ruralidad. Viene otros impuestos, mire el salto entre el predial unificado y esta otra caneca de solo impuestos que recaudan 2.9, mire, 5 billones. El tercero, o sea, la diferencia entre el segundo y el tercero son 5 billones de pesos, ¿sí? Entonces, ese tipo de cifras que se están recaudando con todo el desgaste que implica poder recaudar eso, como que no se encuentra el punto de equilibrio o ese costo-beneficio entre lo uno y lo otro. Y asimismo, entonces empieza a salir otro tipo de impuestos eh, que ya son de pronto un recaudo muchísimo menor, pero que de una u otra manera esto ayuda a que las finanzas de esos municipios o de esos departamentos logren medio alinearse con algo. Y de eso llega uno y pasa, por ejemplo, a este tipo de cosas. Entonces, básicamente, ¿cómo es que están distribuidos esos impuestos? Entonces, ¿en qué se distribuyen los recursos municipales? Es decir, esos impuestos que se recauda vía territorial, que va a tener una reforma, porque se está hablando ya de la reforma a nivel de impuestos territoriales, pues eso también tiene que madurar. O sea, uno no puede solamente pensar en crear reformas tributarias a nivel de impuestos nacionales, olvidándose de los municipios, olvidándose de los departamentos. Entonces, básicamente, ¿cómo se distribuyen ese recaudo de impuestos que se hacen? Entonces, aunque no lo crean, los municipios y los departamentos también se endeudan. Y digamos que de esos impuestos que recaudan, 1.8 billones se destinan al pago de deuda, que es apenas el 2%. El 3% del recaudo se orienta a pensiones con el FONPET, el Fondo de Pensiones Territoriales. Se destinan 2.5 billones. El 8% lo cubre gastos generales de funcionamiento que ascienden a 6.3 billones. Todo esto son cifras nacionales, esto no es nada municipal, esto es nacional. A nivel de infraestructura y vivienda, se destina el 13% de los presupuestos, es decir, alrededor de 10.6 billones. El 14% se va para temas de gastos generales de personal. Unos son los de funcionamiento, otros son los de personal. Si lo sumáramos los dos, estaríamos dando 17 billones 100.
pero al gobierno le conviene separarlos. El 15% se destina a otros gastos sociales con 12,1 billones. El 18% ya es educación. Entonces ya ahí uno empieza a decir, bueno, hasta aquí como que uno empieza a mirar, bueno, ya realmente lo grueso y lo que se necesita como sociedad. No quiero decir que estos otros gastos sociales no sean útiles. Digamos que eso tiene un buen componente, pero el tema de la educación es vital si queremos salir adelante como país, y el 27% va orientado a temas de salud, 20,5 billones de pesos. Entonces, partiendo de eso, uno dice, ¿de dónde sacan la plata esos municipios? ¿Cuáles vienen siendo sus ingresos? Entonces, aquí hacíamos un comparativo entre los ingresos de Bogotá comparados con los ingresos de Bucaramanga, pero también nos íbamos a municipios más pequeños. Nos íbamos a los ingresos de Garzón Huila contra los ingresos de San Alberto Cesar. Cuatro municipalidades disímiles de pies a cabeza, pero que sirven para hacer un análisis. Mire, por ejemplo, los ingresos de Bogotá. Perdón, voy a quedarme con esta gráfica. Los ingresos de Bogotá, el 50% proviene de recursos propios. Es decir, vía impuestos, vía tasas y contribuciones, es lo que recauda la ciudad y eso representa el 50% de sus ingresos, que no es tan bueno, es bueno, pero puede ser muchísimo mejor. El 30% viene proveniente de recursos de capital, entre los que están las deudas. Entonces, cuando el distrito no tiene platica, es echa mano a créditos o a una figura que se denomina vigencias futuras. Entonces, que así es como se está construyendo el metro. ¿Qué es una vigencia futura? Es endeudar al distrito a largo plazo. Por lo general uno dice, bueno, si usted es un gobernante responsable, usted endeuda al distrito por el periodo, por el lapso de periodo que usted va a gobernar. Pero pues con el tema del metro, esas vigencias futuras van, ya ni sé hasta que, como hasta el 2040, 2045. Entonces, eso significa que, si bien es cierto, no se tiene la plata todavía para pagar, con esas vigencias futuras se garantiza que se le va a cumplir a estos señores chinos y que ojalá construyan rápido el metro. Eh, y luego viene un componente bien importante que es este 19% que son transferencias de la nación. Esas transferencias de la nación, ¿qué son? Como la DIAN recauda impuestos nacionales, de esos impuestos nacionales que recauda, le tiene que transferir a los 1.100 y pico, 1.130 municipios que hay en toda Colombia. Les tiene que trasladar proporcionalmente parte de ese IVA, parte de esa renta, para que estos municipios tengan también otros ingresos y puedan subsistir. Entonces, el 19% de los ingresos de Bogotá provienen gracias a las transferencias de la nación. Y hay un 1% que proviene de regalías. Y usted dirá, pero ¿cómo así que regalías si Bogotá no tiene pozos petroleros, Bogotá no tiene actividad minera? No, pero recuerde que este tema de las regalías sufrió una transformación por allá en el 2015-2016, en donde le quitaron a los alcaldes y a los gobernadores el hecho de poder disponer ellos de las regalías. Y en ese orden de ideas, al ya no poder ellos disponer de las regalías, ¿qué pasa? Que tienen que, digamos que el gobierno nacional es el que ahora las recibe, ya no es la VIP la que le da la plata al gobernador, y el gobernador le dijo, no, es que yo voy a construir un parque, y ese parque vale 150.000 millones de pesos. ¿Pero qué tipo de parque es? ¿Un Disney? No, es un parque con unas cositas ahí, unos juegos para los niños. Y en eso se gastaban la plata y se la robaban literalmente. Entonces Santos sí dijo, no, un momentico, vamos a parar esa robadera, como decía Rodolfo. Eh, disculpen los comentarios políticos. Eh, digamos que vamos a parar esa robadera y entonces vamos a coger esa plata desde el gobierno nacional central y desde ahí la vamos a distribuir dependiendo el grado de afectación a nivel de esa explotación de recursos naturales. Entonces, como en Bogotá no hay recursos naturales, apenas le mandan un 1% de sus ingresos vía regalías. Pero si miramos, por ejemplo, un Bucaramanga,
Un Bucaramanga tiene, digamos que las ciudades grandes por lo general solamente les destinan un 1% de regalías. Y eso obliga a que esas ciudades grandes tengan que pues, mirar de dónde más pueden echar mano. Pues por lo general echan mano de sus recursos propios, en donde están sus impuestos, es decir, sus ingresos corrientes. Y ahí están impuestos, están tasas, están contribuciones. Entonces, Bucaramanga recauda apenas un 39% de todo, del total de sus ingresos proviene de recursos propios. Es decir, está un 11% por debajo de lo que recauda Bogotá. Frente al tema de endeudamiento de recursos de capital, pues Bucaramanga se endeuda un 20% y Bogotá un 30%. ¿Sí? Transferencias de la nación, a Bogotá le dan el 19%, a Bucaramanga le dan un 40% vía transferencias de la nación. ¿Ok? Y el 1% de las regalías. Entonces, mire que dependiendo del tamaño de la ciudad, dependiendo el nivel de ingresos per cápita que logre tener ese municipio, esa ciudad, pues digamos que lleva a que el gobierno le tenga que realizar más transferencias. Esas transferencias tienen una condición, y es que de ese total de transferencias que le va a girar la nación a esos municipios, ellos tienen que destinarlo única y exclusivamente a educación y a salud. Entonces, no es que se me vaya a inventar un proyecto que va a crear una represa y que va, no, olvídese, porque esa plata proveniente de transferencias usted no la puede gastar sino en educación y en salud. ¿Okay? Y cuando uno empieza a ser más granular en su proceso de análisis, entonces llegamos con un garzón Huila, en donde miren que proveniente de regalías, Garzón recibe un 4%, ¿sí? Pero miren que apenas recauda del total de sus ingresos, solamente recauda un 15% vía recursos propios. 15%. A nivel de recursos de capital, un 23%, porque los municipios también se endeudan, si no pregunte la Carrasquilla, con sus bonos de agua, como endeudan muchos municipios del país. Y el 58% proviene de transferencias de la nación. Entonces, mire que entre más pequeño el municipio, entre, no sé si más pobre, sea de pronto muy peyorativo, pero entre menos recursos tenga un municipio, pues más tiene que darle la mano la nación, y eso es malo. ¿Por qué es malo? Porque el municipio se vuelve dependiente, que es un poco hacia donde lleva esa degradación que tiene oculta los subsidios. Entonces acá, si bien es cierto, no es que esto sea un subsidio, porque es que el municipio se ganó esa transferencia, sí digamos que hay que propender porque los municipios traten de incrementar el rubro de recursos propios. Eso hay que propender por eso. Y eso se hace en la medida en que el gobierno local pues tenga unos impuestos sanos, muestre obras, rinda cuentas, y ahí es en donde se habla mucho de nosotros como votantes, nosotros como constituyente primario, la responsabilidad que tenemos de elegir correctamente a nuestros gobernantes. No es votar porque, ay, es que esa muchacha salió muy chusca en la foto, entonces sí, me gusta ella, entonces voy a votar por ella. No, sea tan simplón. Hay que tener argumentos y poder elegir a alguien que realmente usted sepa que va a hacer una buena ejecución, va a hacer una buena labor en la alcaldía, en la gobernación, hasta en la presidencia. ¿Ok? Y comparando entonces, cerramos acá con San Alberto Cesar. San Alberto, mire la diferencia de recaudo de recursos propios que tiene San Alberto, 36% frente a lo que recauda Garzón. Más que lo duplica, ¿ok? Y ahí digamos que encontramos diferencias porque obviamente San Alberto tiene más recursos naturales, ¿sí? Creo que allá tiene un pedazo bueno, tienen una muy buena explotación minera, partiendo desde el carbón, y creo que tiene también algo de petróleo. Entonces, pues digamos que eso le genera unos buenos recaudos, aparte de lo que le llega por regalías, que mire la diferencia entre Garzón y San Alberto. Garzón recibe un 4% vía regalías, San Alberto recibe un 6%. ¿Por qué? Porque es en la medida en la que
el que más tiene recursos naturales y el que más los explota, pues a veces le transfieren más recursos vía regalías. Mire que si bien es cierto, digamos que cuando uno compara a San Alberto con Garzón, dice, ok, muy chévere, San Alberto recauda vía recursos propios un 36% en comparación de un 15% de Garzón. Pero mire también el nivel de endeudamiento. Los recursos de capital eh, representan para San Alberto apenas un 4%, para Garzón un 23%. Es que mire, este nivel de endeudamiento no lo tiene ni siquiera Bogotá, lo tiene en un 30% y Bucaramanga en un 20%, ¿sí? Lo logra controlar a un 4%, pero tiene unas transferencias de la nación de un 54%, es decir, más de la mitad de sus ingresos provienen vía transferencias de la nación. Y con el agravante, por ponerle un adjetivo, que solamente los puede destinar para salud y educación. Entonces, esto pues básicamente lo que muestra es ese nivel de, bueno, esto por parte de ingresos, pero cuando usted se pone a mirar también gastos, usted encuentra, ok, ¿en qué se gastan entonces la plata? Porque así como les entra, pues habrá que mirar de qué manera o qué tan eficientes son al gastar. Entonces usted mira Bogotá y encuentra que Bogotá en ese rubro de gastos, el grueso viene siendo el 29%, que es una bolsa en donde hay muchos gastos, y ahí lo denominan otros. Ese pedazo de la torta, catalogada como otros gastos, son el 29%. Y eso es en donde ahí hay mayor corrupción. ¿Ok? Porque como es una caneca ahí donde meten todos los gastos, pues eso tiende a pasar desapercibido, como decir, uy, no hacerle control a eso es tenaz, es muy difícil, no sé qué, si se más, y como que le sacan el cuerpo. Se centran más en temas de que los recursos que se destinan para educación lleguen directamente a educación, que es el 22%, lo que se destina para otros gastos sociales también llegue a ellos, que es un 19% de esa torta. A salud en Bogotá se destina un 12% de sus ingresos, y en tema de gastos generales de personal un 9%, y en tema de infraestructura y vivienda otro 9%. Entonces mire que el grueso queda ahí en una caneca donde paran muchos otros gastos que por lo general son gastos que tienden a pasar de agache, y ahí es en donde encuentran el campo, el escenario perfecto, los corruptos para hacer de las suyas. Bucaramanga, ¿qué tiene? Bucaramanga en esa gran caneca de otros gasta un 24%, un 31% va en educación, ¿sí? Un 21% va a salud. Entonces mire que cuando a nivel de ingresos los departamentos recibían mucho de transferencias de la nación, asimismo tienen que gastar. Miren que Bogotá apenas recibió un 19% y Bucaramanga un 40% a nivel de gastos. Entonces Bogotá gasta un 22% y gasta un 12%, es decir, un total de un 34% de esos ingresos se los gasta en salud y en educación, mientras que a Bucaramanga le toca, como recibe más transferencias de la nación, llevarse, destinar un 31% en educación y un 21% en salud, lo que suma un 52%, es decir, más de la mitad del presupuesto se va en salud y en educación. ¿Ok? En Bogotá apenas llega a ser un 34%, porque son menos las transferencias de la nación que se le realizan. Y en San Alberto, pues usted mira, mire el tema de salud en San Alberto Cesar, 46%, ¿sí? En temas de educación, eh, sí es bien raro, es una cuestión bien disímil, un 7% apenas se lo destinan a educación, ¿sí? Y un 46% a salud. De pronto hasta por ignorancia las personas se enferman más y no se han dado cuenta. Pero bueno, digamos que es la radiografía que hoy se tiene de esos gastos o de ese manejo presupuestal dentro de los municipios. Y cuando usted mira Garzón, mire lo diferente. En temas de salud, el 62% va para salud en Garzón Huila. ¿Por qué? Porque recibió mucho más
en tema de transferencias de la nación. El 58% proviene de esas transferencias de la nación. Por ende, le toca invertir muchísimo más en temas de salud y en temas de educación apenas invierte un 4%. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, ¿por qué están invirtiendo tan poco en tema de educación? Pues posiblemente por el tamaño del municipio, solamente hay 3, 4 colegios, ¿sí? Con eso logran, entre comillas, formar al personal, a los niños allá en estos municipios. Y pues de pronto no será de la mejor calidad, pero bueno, los niños van y estudian y sacan un título de bachiller y ya eso digamos que les abre puertas para llegar a una universidad o llegar al SENA. Entonces digamos que eso puede de alguna manera empezar a traer desarrollo para ese tipo de localidades, pero mire que el porcentaje que se destina es muy poco para educación. Apenas un 7% en Cesar, 7% en Bucaramanga, 9% en Bogotá, perdón, en Bogotá se va un 22%, ¿sí? En Bucaramanga se destina un 31%, en San Alberto a nivel de educación solo un 7% y en Garzón Huila a nivel de educación un 6, un 4%. Entonces, en la medida que los municipios van siendo muy pequeños, es menos los recursos que se destinan para educación. Y pues sí, uno dirá, pero es que Colombia se está envejeciendo, eh, ya no nacen tantos niños, ya las familias son cada vez más reducidas, sí, le compro la idea, pero pues eso no puede ser una limitante para dejar de llevar progreso a esos municipios que también lo necesitan, porque si bien es cierto, pueden llegar hasta tener la formación a nivel de bachillerato, no se les garantiza con eso que tengan acceso a la universidad. Máxime, si eso implica que se tengan que cambiar de pasar, por ejemplo, de Garzón Huila a irse a Neiva, ¿sí? O irse a Ibagué a buscar un nivel de formación profesional. Entonces, pues digamos que eso les implica mucho más recursos. Entonces, básicamente esto es como una radiografía que les quería mostrar ahí como bonus track a nivel de cómo se está comportando el tema a nivel básicamente territorial y el impacto que eso tiene. De ahí lo relevante que termina siendo una reforma tributaria territorial. ¿Por qué? Porque no se está poniendo la lupa en los ingresos del municipio. Esos ingresos, digamos que el gobierno nacional central le pone la lupa a la DIAN, pone contra las cuerdas a la DIAN, pero a la vez le da dientes a la DIAN, es decir, tanto así que ya hay convocatorias para postularse a empleos en la DIAN. ¿Por qué? Porque se estima que en los próximos 5 años va a salir de la DIAN pensionado un 30% de su planta laboral. Entonces, ese 30% pues habrá que recuperarlo, pero habrá que empezar a hacer ese proceso de empalme desde ahora. ¿Para qué? Para que toda esa transferencia de conocimiento de las personas que están próximas a pensionarse sean transferibles a los nuevos funcionarios que van a ingresar. Importante, si tiene usted oportunidad de participar en ese concurso, hágalo porque digamos que es un buen plan de carrera. Usted sabe que trabajar con el sector público es lo más seguro, es de, eh, digamos que tiene muchas garantías y si usted se lo propone, crece, ¿sí? Pero también si se lo propone, se queda ahí estancado en el mismo puesto y pues, ahí recibe un salario y con eso se sostiene. Pero lo verdaderamente importante es mirar cómo puede crecer dentro de esas dependencias, bueno, dentro de esas instituciones que pertenecen al gobierno. Entonces, básicamente en esta parte no me voy a centrar mucho porque ya lo hemos hablado en otras sesiones de la importancia de la obligación tributaria y esa base constitucional que tiene para poder, digamos que, hacer que se pueda cobrar ese tipo de impuestos dentro de la nación. Y eso es bastante bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que el tema impositivo, nosotros como Estado de derecho que somos que está catalogado Colombia, pues digamos que nos transfiere también unos deberes y unas obligaciones a nosotros como contribuyentes para colaborar de una u otra manera con los gastos del Estado. ¿Ok? Y usted lo hace
pues digamos que, y ahí es cuando viene entonces ya nos salimos de la región, ya no nos comparamos con la región, sino nos comparamos con la OCDE, que es ese club social a donde ahora pertenecemos, y pues uno empieza a mirar y a decir, oiga, sí, qué vergüenza, siempre estamos de últimos, en todo estamos de últimos. Por ahí nos peleamos con México, ¿sí? El que saca la cara por la región es Chile, y espero que entre rápido Perú para que ese quede ahora de último y nosotros de penúltimos. Pero digamos que ese tema, cuando usted se empieza a comparar ya con potencias económicas, usted dice, "Joder, mi chica, estamos mal". Y estamos mal en varios sentidos. El primero de ellos es que a nivel de recaudos, pues Colombia no recauda lo que debería recaudar y gran parte de eso se debe a su nivel de informalidad, que pues obviamente no, eso pasa de agache, no es visible, no queda ninguna trazabilidad por medio de la cual el gobierno pueda decir, ok, voy a echar mano porque calculo que usted devenga más o menos tanto, ¿sí? Y pues digamos que eh, se le hace mucho más difícil al gobierno y prefiere decir, no, no me voy a desgastar eh, generando o destinando una cantidad de recursos tecnológicos y de recurso humano para poder ir a cobrarle a unas personas que posiblemente nunca me vayan a pagar, ¿sí? Entonces a veces trata el gobierno y eso está mal. Y digo que está mal, ¿por qué? Porque siempre hago la misma analogía y es como si usted tuviera, usted va y saca un préstamo en el banco, eh, diga, usted saca un préstamo para comprarse un carro de 50 millones y usted juiciosamente paga sus cuotas mensualmente, ¿sí? Y llega otra persona, saca otro préstamo, al igual que usted, otro préstamo de 50 millones para comprarse otro carro y no lo empieza a pagar. Se hace loco, lo llaman, no contesta, se pierde, en fin. Es como si el banco, ¿qué dijera? Dijera, no, bueno, voy a mirar porque he visto que Claudia, Marta, Jenny, Miriam, todas son juiciosas con el pago de sus cuotas y este señor que me está quedando mal acá con el pago del préstamo que le hice, entonces no le voy a cobrar a él porque, ay, qué mamera, ese señor nunca me contesta. Entonces, eso que estoy dejando de recaudar por concepto de ese crédito particular con esa persona, se lo voy a dividir entre Jenny, Marta, Claudia, Miriam, para que ellas que sí son juiciosas y me pagan los impuestos cumplidamente, ellas me paguen los impuestos, no me pagan la cuota del préstamo, entonces que ahora asuman la cuota de este señor que es incumplido. Eso está mal, eso nunca lo va a hacer un banco, ¿ok? Pero sí lo hace el Estado. Y esa es de las grandes injusticias que hay. ¿Por qué? Porque usted no tiene por qué dejar que unos se salgan con la suya, que evadan tranquilamente y le recargue a los que sí cumplen con esa carga impositiva de aquel que no lo quiere pagar. Entonces, digamos que esas son esas injusticias que se ven desde el ámbito tributario en a toda escala. Tanto así que creo que también lo he mencionado en algún momento, el gobierno nacional, y no, cuando hablo de gobierno no solamente estoy hablando del gobierno actual, esto viene de mucho tiempo atrás, el gobierno sabe cuánto entra por contrabando, de dónde entra el contrabando, cómo se distribuye el contrabando, quiénes son los que meten contrabando y no les pasa nada, ¿ok? El gobierno sabe cuánto es la cantidad de arroz que entra por Ipiales, sabe cuántos camiones vienen cargados de arroz desde Ipiales y dan la orden para que no los molesten, dejen los que transiten. ¿Por qué? Por la mafia que se evidencia en ese tipo de sectores. Toda la mercancía china con la que está inundado el mercado nacional es fruto de contrabando y no pagan aranceles, no pagan ningún tipo de impuesto, no pagan ningún tipo de nacionalización. Eso abarata los costos de ese tipo de productos que son de mala calidad, pero usted lleva que me dure 2 o 3 meses, pues ya con eso estoy bien y después me compro otros y me duran otros 2 o 3 meses y con eso pues digamos que me voy manteniendo. Eso está mal. Y está mal porque es que no debería tenerse esos principios o esa concepción. Debería tratar de propender por bloquear ese tipo de cosas que son las que están generando la economía informal, que son los que están haciendo que ese tipo de personas evadan en impuestos y de esta manera, pues el único, es decir, es como es pegarse un tiro en el pie.
literalmente. ¿Por qué? Porque el gobierno, por tratar de favorecer a esos 5 o 10, entre comillas, empresarios que meten todo ese contrabando al país, por tenerlos a ellos contentos, daña todo el, ese tejido empresarial que se quiere desarrollar en el país. Y le coloco un ejemplo muy sencillo. Usted tiene su miscelánea con un local donde paga arriendo, con unos empleados a los que los tiene afiliados con seguridad social y todo, y al frente le colocan 4 o 5 carritos en donde venden los mismos productos que usted vende adentro, donde cobra IVA, en donde usted paga impuestos, en donde usted cumple con sus obligaciones fiscales. Los de al frente no pagan ni arriendo, no pagan absolutamente nada, todo viene de contrabando. Y obviamente, ¿qué pasa? Pues que esos productos de afuera son más baratos que los que usted está vendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Se quiebra usted, que es el legal, y se benefician los otros que son ilegales y no le aportan absolutamente nada al país. Y no estoy en contra de la economía informal, porque sé que eso es el sustento de muchas personas, pero viene lo injusto, ¿ok? No sé si alguien quiere complementar algo ahí. Ok, entonces, básicamente aquí hay que hablar acerca de lo que es el concepto de la obligación tributaria, tratando de dar el hilo a lo que hemos venido hablando, y es que la obligación tributaria, y esto no pasa solamente en Colombia, esto es a nivel mundial, esa obligación tributaria se vuelve importante. ¿Por qué? Porque de ahí se desprenden 3 conceptos que son generalmente mencionados cuando realizamos ese tipo de procesos de consultoría. Y es el tema de la evasión. ¿Por qué? Porque casi siempre nos dicen, venga, pero ¿cómo hago para pagar menos impuestos? No, yo no le voy a decir cómo pague menos impuestos, yo le voy a decir es cómo paga el impuesto óptimo o el impuesto justo que debe pagar, ¿sí? Ni más ni menos, pero ahí es a donde tenemos que llegar. Entonces empieza uno a toparse con temas de evasión, con temas de elusión, pero viene el tema de la optimización, ¿ok? Entonces, ¿cómo optimizo yo mi impuesto para pagar lo que realmente considero es justo? ¿Sí? Ahora, no se trata de que usted considere, sí, yo considero que lo que debo pagar son 150.000 pesos. No, pues tampoco se trata de eso, que lo que usted considera justo. Pero lo que sí se hace, las buenas prácticas empresariales atadas a una sana implementación tributaria al interior de la organización, ese es digamos que la combinación perfecta para poder tener unas finanzas organizadas sin dejar de cumplir las obligaciones fiscales. Entonces, aquí en este punto tenemos lo que es la evasión. Y pues la evasión básicamente, su nombre lo dice, es evadir una responsabilidad, ¿sí? En este caso, pues evadir la responsabilidad o la obligación tributaria. Esa evasión puede darse por muchísimas causas. De hecho, es común en muchos países, entre los que se incluye Colombia, que hayan unos niveles de evasión, ¿sí? Lo que pasa es que muchos países se centran en perseguir a los evasores, en hacerlos que paguen para empezar a desestimular ese tipo de malas prácticas. En Colombia parece que, y vuelvo al ejemplo otra vez que les ponía del préstamo bancario, pues le queda a uno la sensación de que le están cargando a usted siempre los impuestos que otros están dejando de pagar. Y ahí es cuando eso como que genera maluquera y uno dice, no, pero ¿yo qué estoy haciendo? Yo no debería estar pagando todo eso. Yo tengo amigos que tienen mucha más plata y no pagan tanto impuesto. ¿Por qué yo estoy pagando todo esto? Entonces, o tiene un mal contador o definitivamente su compañero está haciendo está implementando alguna mala práctica. Entonces, básicamente esa evasión, en términos prácticos, es cuando un contribuyente, a pesar de que cumple como sujeto pasivo, y se cumple ese hecho generador, que es el que dispara lo que tienen que pagar de impuesto, pues simplemente toma la decisión de no realizar el pago, ¿ok? Bueno, en algunos casos de cuando recaudan el impuesto, no pagarlo, que eso ahí ya es muchísimo peor porque eso es un delito mucho más grave. ¿Por qué? Porque se está apropiando de recursos del Estado. Pero bueno, digamos que eso es lo que es lo que se considera la evasión. La elusión es un concepto muy distinto, ¿sí? Y digamos que de la elusión han nacido nuevas políticas frente a estrategias tributarias, ¿sí?
La ilusión es construir estructuras que jurídicamente son viables, son legales, pero cuyo propósito es desviar los puntos en los cuales se puede cumplir ese hecho generador o la sujeción pasiva, ¿sí? En otros casos, digamos que también la causación del impuesto, es decir, que algunos contribuyentes crean toda una estructura o crean todo un marco en virtud del cual, atendiendo a estrategias 100% legales, no se dan ni el hecho generador ni la causa o la sujeción pasiva de un impuesto. Es decir, a través de la ilusión yo puedo llegar a caer en temas de evasión, ¿sí? Vuelvo y digo, no es ilegal, pero en muchas ocasiones esas estructuras son tan bien hechas, tan bien elaboradas, que hacen que esa empresa que debía pagar cierta cantidad de impuestos no lo esté pagando o lo que está pagando es demasiado bajo y eso pues digamos que empieza a generar temas de inequidad tributaria en el país. Y la última, la de optimización, pues básicamente, digamos que la optimización es un concepto, yo les digo, como nuevo, un concepto más bien novedoso. Y básicamente, ese concepto tiende a ser una forma, llamémoslo de planeación, en la cual el resultado no necesariamente es el de eludir la obligación tributaria. Esa optimización es ese proceso que casi todos los contribuyentes realizan de forma tal que puedan atender las reglas tributarias, eso que debe pagar, sin que eso pueda entenderse como un abuso tributario y pueda llegar a tener algún efecto en su carga tributaria. Básicamente estos tres elementos, evasión, elusión y optimización, han generado que surjan nuevas perspectivas en el mundo, ¿sí? Y lo vamos a ver más adelante. Y es muy importante tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces esos temas de planeación o de consultoría tributaria pueden caer bien sea en la evasión o en la elusión, y en esos casos este tipo de prácticas son sancionadas por la ley. Por eso les digo, el tema de la ilusión no es que sea algo ilegal, a veces son unas estructuras totalmente legales, pero cuando se descubre, pues digamos que eso acarrea una serie de sanciones. Y una pregunta que se realiza en el marco del proceso de consultoría tributaria es, digamos que si esa planeación tributaria o esa consultoría tributaria, cuando la estamos viendo desde la óptica de asesoramiento a una organización, siempre implica un efecto económico en la carga tributaria del obligado, es decir, de ese sujeto pasivo. Y la respuesta a la pregunta, pues, puede tener varias particularidades, ¿sí? Digamos que no siempre la perspectiva o ese hecho económico se mide desde la carga tributaria, es decir, desde ese costo tributario de las operaciones, sino que también se puede medir desde la perspectiva de ese flujo de caja, es decir, la disponibilidad de recursos y de capital de trabajo que puede llegar a tener esa empresa. ¿Cómo puede llegar a tener recursos y capital de trabajo teniendo que cumplir sus obligaciones? Pues no pagando sanciones, ¿sí? Que tenga algo totalmente organizado al interior de la empresa, de manera tal que nunca vaya a caer en temas de sanciones, ¿ok? Con ese solo hecho ya está organizando su empresa. Eh, digamos que el tema de esa planeación o de esa consultoría tributaria, pues no siempre eh, tiene como objetivo, no solamente tiene un objetivo, que es el de reducir los costos tributarios, o como lo veíamos anteriormente, maximizar ese flujo de caja, sino que también se puede llevar eh, a que cumpla ese propósito de realizar una adecuada gestión de la administración de esos impuestos y obviamente pues evitar que surjan situaciones de riesgo para la empresa o para un contribuyente. Ahora, casi siempre este tipo de buenas prácticas tienen como objetivo que optimizar esa carga tributaria de los contribuyentes o la disponibilidad de recursos. Entonces, pues digamos que desde ese punto de vista, pues se trata de mirar esa consultoría tributaria como ese aliado perfecto, como ese buen amigo en el que yo puedo acudir, no solamente para
digamos, para tener algún tipo de asesoría, sino que también esté ahí para guiarme por el camino que yo debería transitar, no el que a mí se me ocurra transitar, no aquel que yo anhelo transitar, sino el que yo debo transitar, porque así me lo marca la ley, porque así, para eso estoy desarrollando ese objeto social y gracias al desarrollo de ese objeto social yo debo cumplir con una serie de obligaciones. Entonces, digamos que el propósito es ese, es encaminar a esas organizaciones. Y aquí viene una serie de, de datos que muestran que muchas de las pymes que quiebran, más o menos un 80% de esas empresas de esas pymes que quiebran, mi pymes que quiebran, básicamente lo hacen porque no han contado con un servicio de consultoría, consultoría contable, consultoría tributaria, consultoría laboral, que digamos que, y eso es típico de Colombia, malamente típico. ¿Por qué? Porque el empresario no quiere invertir en eso. Él está en su afán de crecer, está en su afán de mover sus productos, de darse a conocer, de empezar a ocupar un nicho de mercado, etcétera, etcétera. Esa es su prioridad. Y descuida el, digamos que lo verdaderamente importante y es cómo sostenerme dentro de un mercado como estos. Porque puede que usted conozca su modelo de negocio y eso está muy bien, pero también hay que entender que hay que cumplirle al gobierno frente al desarrollo de ese objeto social. Entonces viene un toma y dame en donde como contribuyentes tenemos que aportar. ¿Por qué? Porque estamos viéndonos beneficiados de una serie de situaciones que el gobierno de una u otra manera pues ha hecho que sean posibles y viables para ese tipo de negocios. Puede que tenga muy buenas carreteras, puede que tenga eh, muy buenos recursos naturales, que eso le permite a usted desarrollar mejor su objeto social, el entorno en el cual se mueve esa empresa permite que haya otro tipo de negocios con los que puedan crear algún tipo de alianza, temas estratégicos que les permita crecer como organizaciones, en fin, todo ese tipo de situaciones por lo general son dadas por los gobiernos. Y en retribución de eso, pues lo que se busca es que ese Estado pues perciba un aporte que le den esas empresas vía esos beneficios que están obteniendo. Entonces, básicamente, eh, es eso lo que les quería comentar. La próxima sesión hablamos de otro tipo de conceptos que va también atado al tema de la consultoría tributaria, visto desde la óptica del impuesto de renta específicamente, y mirar cómo le podemos sacar los máximos beneficios a ese impuesto de renta. ¿Ok? Mirar desde una óptica qué se puede hacer para poder reducir eso y miraremos un caso práctico, pues más que todo con el ánimo de ver lo que, digamos que tal y como arrancamos la sesión hablando de China, entonces cómo esas empresas pueden apropiarse de algunas estrategias que hay en el mercado para poder incursionar en una serie de mercados internacionales que le permitan abaratar los costos, poder pagar el impuesto justo al que puede llegar a tener esa empresa, pero cumpliendo siempre sus obligaciones tributarias. Entonces, pues digamos que hacia allá es hacia donde queremos llevar esa, esa charla, ¿ok? Eh, ya les comento que ya mandé las notas a registro y control. Me dijeron que el lunes estaban publicadas, entonces porfa para que estén pendientes. Si no las publican el lunes, porfa, si ustedes no las ven publicadas, por favor me avisan para yo mandarle un recorderis al área de registro y control para que esas notas ya queden publicadas, ¿ok? Eh, ¿Cómo les ha ido con el tema de la preparación de la exposición? Bien, profe, bien. Qué bueno, qué bueno. Y a Marta, ¿cómo le ha ido con con el tema de la preparación de la exposición? Sacando unos temitas por ahí extras, profe. Sí, qué bien, pero van bien perfiladas. Ah, ¿no? Esos son otros puntos de vista. Ok, bien, 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 qué chévere. Y Jenny, ¿cómo vas?
Bien, profe, leyendo el documento y ya preparando para listar ahí la presentación. Estamos mirando con mi compañera cómo vamos armando ya el trabajo, la presentación como tal para la exposición. Perfecto, qué bueno, me alegra mucho. Sí, entonces, bueno, esa exposición es dentro de 8 días, ¿cierto? ¿La habíamos programado de esa manera? Sí, profe. Ay, qué bien, sí, ya me había olvidado. Ok, entonces dentro de 8 días tenemos son las exposiciones. Ay, perdón, no había visto los chats. Claudia decía si se debe corregir lo que no está bien. A mi mamá solo le dan acetaminofén para el dolor y no le tratan su enfermedad cuando estamos hablando de la reforma a la salud. Marta, Marta es autoridad en tema de salud. El modelo de salud debería ser realmente preventivo y no curativo. Bueno, eso está muy bien. Sí, básicamente, aquí este es un espacio para que ustedes puedan hablar también desde su óptica y cómo perciben las cosas. Entonces, siéntanse con libertad de expresar esas ideas. Aquí no hay sesgos, no hay, digamos que tienen que ser las apreciaciones más correctas, ni mucho menos. Son puntos de vista y puntos de vista que son respetables, pero que recuerden que yo siempre les doy punticos por esos puntos de vista. ¿Por qué? Porque me gusta que participen. No hay nada más chévere que empezar porque a veces uno también se sesga, ¿sí? Y cuando ustedes opinan, hacen que uno como que vuelva y se encauce en el camino correcto. Entonces, pues nada, yo creo que sería así. Les recomiendo muchísimo que el lunes estén pendientes, por favor. Me escriben un correo si no les han publicado la nota para poder presionar por eso, ¿listo? Y pues nada, nos vemos dentro de 8 días con todo ya preparado para la exposición, ¿ok? Vale, Vale, profe, profe. muchas gracias. A ustedes, Gracias, muchas profe. gracias. Gracias y espero que sigan participando de esa manera. Cuídense mucho. Profe, Dime. discúlpeme una cosita chiquita y es que la compañera mía con la que tengo que hacer la exposición es la persona que por sus temas religiosos no puede estar los Ah, viernes. ok, Entonces perfecto. nosotras vamos a adjuntar en la plataforma el video de El la video. presentación. Era para Sí. recordarle ese aspecto. No, sí, las tengo ahí relacionadas, no hay ningún problema. Muchas gracias por el recorderis y no hay inconveniente por eso. Muchas gracias. No, a ustedes, muchas gracias. Cuídense. Gracias, Miriam. Lo mismo para ti. Que estén muy bien. Chao, Lida, Rosario. Cuídense mucho y nos vemos en 8 días. Chao, profe, Chao, feliz noche. profe. Feliz Que Hasta estén noche. bien. luego. Cuídense mucho.